que de todo nos regala, que es belleza y creación. Cuídate por dentro, que lo bueno es un corazón sincero, que rebose paz y amor. Quiero aprender a cuidar, y en religión me lo van a enseñar, porque vamos anunciando buenas noticias. Jesucristo es la buena noticia. Vamos anunciando buenas noticias. Con Jesús aprendo a cuidarnos, a cuidarnos. Cuida del enfermo, del que sufre, de los que vienen de lejos, del que vive en soledad. Cuida del amigo, tu familia, del vecino y sus manías, de toda la humanidad. Quiero aprender a cuidar, y en religión me lo van a enseñar. ¿Por qué? Porque, oye, yo te enseño a que por dentro mejores, a sanar y alimentar los corazones, a entender la poesía, la historia, el arte, la cultura y los valores. Yo te busco soluciones a todas tus grandes cuestiones, que la vida es un regalo y el mundo está esperando a que siembres todos tus dones. Quiero aprender a cuidar, y en religión me lo van a enseñar, porque vamos anunciando buenas noticias. Jesucristo es la buena noticia. Vamos anunciando buenas noticias. Con Jesús aprendo a cuidarnos, a cuidarnos, a cuidarnos, a cuidarnos. Unai Quirós. Sin duda se hace camino al cuidar, y es lo que hoy nos trae hasta aquí, porque la clase de Reli cuenta. Y sin duda Unai de eso sabe bastante. Él, que con 14 años empieza a ilusionarse con el sonido de una guitarra y consigue que lo que va viviendo a través de todas las experiencias que va teniendo, traducirlo en música, y con esa música tocar muchos corazones. Esa inspiración donde las huellas de ese camino vivido, esas raíces, van poniendo toda esa pasión en tu corazón, y con alguien que es el gran aliado, porque toda tu música se traduce en Dios. Unai, buenas tardes. Buenas tardes, qué bonito lo que has dicho, ¿no? Es que es verdad. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que es un gran honor poder vernos las caras tras esa pandemia que hemos pasado todos. Es un gran honor el poder estar con todos vosotros y todos los que están a través de las pantallas, ¿no? Tenemos esos medios audiovisuales que hacen que hoy estemos unidos a casi 700 personas a través de las redes. Es increíble cómo vamos avanzando en el espacio, en el tiempo, y cómo la clase de Reli se va convirtiendo en una de las grandes protagonistas. Todos vosotros, todos los que hoy estáis aquí, que pertenecéis al mundo de la educación, no es solamente el hecho de poder transmitir pues lo que son contenidos, lo que son poder alcanzar objetivos, es transmitir parte de vuestra propia vida, es transmitir valores, es transmitir sentimientos, es transmitir pasión, es transmitir vida para la vida, que es el futuro
de todos esos niños que tenéis la oportunidad de tener cada día entre vosotros. Eso es muy grande, pero también es una gran responsabilidad que tiene un gran cometido, y es crear a seres totalmente íntegros, que en el peor momento o en el mejor momento de sus vidas sean capaces de reaccionar ante lo grande que estén viviendo, aprendiendo incluso de las cosas duras de la vida, y que sean verdaderos ciudadanos, que sean buenas personas y que nos hagan un mundo más habitable y más humano. Yo quiero empezar con un aplauso a todos vosotros, porque de verdad sois parte tan importante y encima os atrevéis a seguir formándoos. Os aplaudo a vosotros, a cada uno de vosotros, y también a la Fundación Edelvives, porque crea espacios y lo viene haciendo pues durante más de 130 y tantos años, implicándose en la educación, en los valores, en la transmisión de todo eso. Y hoy, a modo de un simple café, a modo de poder vernos las caras, de poder compartir este espacio y tiempo en este hotel AC de Málaga, pues creo que es una oportunidad única para ir dando la bienvenida a ese plan que está por llegar casi en septiembre, y los expertos ahora nos contarán, porque vamos a tener la gran oportunidad de estar pues con personas como Carmen Velasco, que es delegada diocesana aquí en Málaga, Carmen Pellicer, que también ella es teóloga, es bueno, una gran amiga también. Pilar Macarro, que es también delegada diocesana de Cádiz y Ceuta, mi tierra. Yolanda Lozano, que es también docente y formadora. El maestro Pedro, que bueno, pues en ese ámbito digital, ahora yo le preguntaré cosas, ese ámbito que nos come, pero que también nos da oportunidades. Y bueno, pues creo que entre todos vamos a intentar hacer un cóctel de vida, de docencia, de conseguir que esta tarde sea una gran tarde. Y para ello pues pido la presencia de la primera persona que va a acompañarnos y que nos va a contar, pues para darnos la bienvenida a esta tierra que es Málaga, y es Carmen Velasco, a la cual le pido un fuerte aplauso a todos vosotros. Ella es una gran enamorada de la educación desde siempre, porque es verdad, Carmen, que si creamos esos cimientos podemos conseguir un mundo mejor. Y eso que ella es de las mías, de papel y goma y lápiz. Bienvenida. Gracias, Susana. Carmen, pues tanto tiempo, porque es jubilada, además es jubilada. Jubilosa, jubilada, jubilosa. Me encanta, es que me encanta. Sí, es así. Es que el poder transmitir tanta vida y tanta pasión en algo que te toca hacer, que es educar, creo que es que no puede haber cosa más grande que esa. No. Con perdón de todas las demás tareas de este mundo, yo creo que la educación es a lo mejor a lo que uno se puede dedicar. ¿Tocar el futuro? Sí. Pues yo vengo a hacer un poquito de mala. Bien, me parece bien. Y quiero saber ese nuevo currículum de religión, pues esas novedades que nos puede traer, que lo tenemos a la vuelta de la esquina en septiembre, pero yo sé qué oportunidades vienes a contarnos. Yo creo que el éxito, desde mi punto de vista, del nuevo currículum de religión es el cómo se gestó, el cómo se pensó, eso que se habla tanto de construcción colectiva. Yo creo que en contraposición con lo que se hizo desde la instancia del gobierno, que fue un poco así, casi en la clandestinidad del confinamiento de la pandemia, porque la Conferencia Episcopal, la Comisión de Cultura, convocó, yo creo que a todos los que podía convocar, a expertos. Aquí tenemos a dos
que participaron Carmen Pellicer y Pilar Macarro, que coordinó uno de los paneles. Convocó a de las delegaciones diocesanas, a las asociaciones de profesores, de padres, de sindicatos, de todo el mundo que quiso participar. Y yo creo que esa es una de las riquezas del currículum, porque la experiencia es que antes nunca se había hecho así. Y yo creo que eso es lo que le aporta también, le ha aportado al currículum un aspecto distinto, tal vez más aterrizado, más pisando en la realidad, incluso en el vocabulario que presenta. Ahí ese foro, que fueron 4 sesiones, que mucha gente de la que está aquí participó online, porque fue online, fue la presentación de la ley, del marco curricular de la LOMLOE, mirado desde distintas perspectivas, la perspectiva de la Iglesia en España, la perspectiva de la legislación europea con respecto al tema de la educación, que está claro y hay que aplicarlo, hay que incorporarlo a los procedimientos, la perspectiva del profesorado, la perspectiva de las editoriales. Yo creo que fue una gran experiencia. Para mí esa es la primera novedad. Me he traído las chuletas para que no se me olvide nada de lo que quiero decir. Me encanta. Gracias. Ahí se incorporó a lo que es la teología, la historia de la Iglesia, la moral, la Biblia, se incorporó toda la dinámica de la nueva forma de trabajar en educación, no solamente la religión, sino el resto de las materias exactamente lo mismo, buscando una equiparación en las metodologías y en las didácticas. Por eso, cuando algunas veces hay profes que dicen esto es más de lo mismo, yo siempre digo no, no es más de lo mismo. Y si es más de lo mismo, algo mal estamos haciendo, porque no podemos enseñar como me enseñaron a mí, que ya estoy jubilado, o sea que ya hace unos cuantos años que salí del cole y de la universidad y esas cosas. Poquitos, tampoco muchos, pero hace tiempo. Entonces, eso está suponiendo para el profesor de religión un reto grandísimo de formación. No solamente de formación teológica, doctrinal, sino de formación pedagógica, digital, que Pedro, que es el fan de lo digital, nos contará después. Digital, de metodologías, de planteamientos curriculares, de aprender vocabulario nuevo, y eso desde el currículum de la Conferencia Episcopal se ha incorporado. Y ahora pues ya hablamos de escenarios, de competencias digitales, ya nos dirá Pilar cómo se evalúa y esas cosas, que es importante. Carmen, ¿qué es lo que más te ha podido sorprender de este nuevo currículum? ¿Qué es lo que más te atrae, lo que más te gusta, lo que crees que puede realmente servir para todos? Yo creo que lo que más puede sorprender, a mí por lo menos me ha sorprendido, ha sido el planteamiento que ha hecho la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal para adecuar la doctrina de la Iglesia a un marco teórico de organización curricular, porque ha sido, yo creo, la primera vez que se ha hecho con tanta fuerza. Y luego también el incorporar términos, conceptos, que parece que no tienen nada que ver con la doctrina o con la teología o con la metafísica, y sí tienen que ver. Y sí tienen que ver. Lo que pasa es que siempre va a ser iluminado, y si no está iluminado, lo estamos haciendo mal, siempre iluminado por el sabernos personas creadas, habitadas y iguales, porque somos hijos de Dios. La igualdad no nos la da otra cosa. Entonces, esa perspectiva, ese planteamiento es lo que nos hace mirar las competencias básicas de una determinada manera. Para terminar, te pediría, por favor, algún consejito a esos profesores que se van a enfrentar a esa nueva, y van a tener, ¿no?, que trabajar en esta nueva dinámica. Estos ya han empezado. Bueno. Los impares ya habéis empezado, ¿no?
Es que los impares eran este año y los pares el año que viene. Los impares ya han empezado con muchas ganas. Yo, mi único consejo es que disfrutéis, porque cuando uno disfruta, los alumnos disfrutan. Cuando uno está encorsetado, tieso y paralizado y no sabe qué hacer, pues los alumnos también lo notan. Entonces, que disfrutéis. Y que no seáis de los que dicen, total, que más da, esto es lo de siempre. Porque esos son unos profes muy aburridos. Y a mí, por lo menos, me aburrían mucho los que yo tenía, que en mi época también había profes que decían, pues, esto es lo que yo estudié. Y sacaban la hoja amarilla con los apuntes de la ficha, ¿no? Disfrutar con lo que hacéis. Y sobre todo, creer en lo que estáis haciendo. Qué cosa más grande. Un fuerte aplauso para ti, Carmen. Gracias. Ay. Bueno, Unai, la verdad es que qué importante cómo empezábamos este encuentro. Mientras tanto, le damos la bienvenida a Carmen Pellicer. Y mientras ella se coloca, Unai, la importancia de cuidar, ¿no? Eso lo vives tú en el aula con los niños también, Carmen. Bueno, yo creo que los valores y el aprendizaje, los mensajes de Jesús, sobre todo, tienen que ser miméticos, ¿no? Se transmite mucho de obra y de hacer, ¿no? Entonces, el profesor de religión yo creo que tiene que ser una persona que encarne esos valores, ¿no? Que sea amable, que sea atento a los muchachos, que esté dentro de sus problemas, de sus problemáticas, que sepa los gustos que ellos tienen para poder también introducir la situación de aprendizaje, ¿no, Carmen? A ver, Carmen, teóloga, pedagoga, escritora de cuentos. Y ahora de cuentos. Qué maravilla, Carmen, bienvenida. Gracias, Susana, un placer. Es un privilegio volver a estar contigo. Ya estuvimos en In and Out, esa gran plataforma que tenemos en la Fundación Edelvives. Y a nivel personal, ¿cómo estás viviendo todo esto? Bien, yo creo que a nivel personal lo estoy viviendo como una oportunidad. Creo que he sido beligerante cuando había que pelear y cuando había que lograr la mejor ley posible en las circunstancias que vivimos. Pero esto es un país democrático, es una ley orgánica y por lo tanto está aprobada. Y con esa ley tenemos que hacer lo mejor posible dentro de las aulas. Y creo que la ley, como todo, pues tiene muchas cosas que no nos gustan mucho, pero tiene otras cosas que son una oportunidad para hacer esa necesaria reflexión y compromiso de innovación. Yo siempre digo que para nosotros, los profes de Relí, la innovación es parte de nuestra fidelidad, precisamente por ese compromiso personal que tenemos de que el mensaje cada vez más sea compartido por aquellos que creen y aquellos que no creen, pero al menos sí tenga ese valor, ¿no? Esa fuerza humanizadora para todos nuestros alumnos y alumnas, estén o no estén en las clases de religión. ¿Qué va a implicar todo esto, Carmen? ¿A qué nos lleva? Bien, yo, como decía antes Carmen, muy bien, creo que una de las grandes aportaciones de este momento, ¿no? Es el nuevo currículum de religión. Para mí es una bocanada de aire fresco, recoge, como bien ha explicado ella, las inquietudes de muchos profesores que llevábamos muchos años, ¿no? Haciendo una especie de tensión, ¿no? Entre aquello que ponían los papeles y la realidad que veíamos cambiante cada vez más rápido, ¿no? Que necesitábamos nuevas maneras de llegar a los muchachos y a las muchachas, ¿no? Entonces, esa visión competencial, ese reconocimiento de que hay una dimensión trascendente, hay una dimensión espiritual, hay una dimensión moral en todo ser humano, independientemente que luego tenga o no tenga una opción religiosa. Y eso hay que cultivarlo, hay que educarlo, hay que despertarlo, hay que conducirlo a opciones que sean creyentes, explícitas, pero también a opciones que sean humanizadoras y éticamente comprometidas con la transformación para la justicia y la paz. Y creo que esa vocación de universalidad del currículum, de poder ser compartido y permeabilizar también el trabajo en las escuelas, en otras dimensiones de la escuela, creo que es una tremenda oportunidad. Y creo que eso invita a que los profes de Relí realmente nos impliquemos en una tarea de formación, por supuesto, pero también de búsqueda constante, ¿no? De estudio, de investigación, de compartir recursos estupendos como los que tenemos en los proyectos de Relí en Edelvives. ¿Cómo afectará todo esto, las competencias específicas, ¿no? Lo que es el trabajo en el aula concretamente? Bien, yo siempre he defendido que los profes de Relí, y lo he dicho muchas veces públicamente, somos los mejores docentes del sistema público.
en principio somos los únicos que tenemos que competir por los clientes y por lo tanto hemos tenido que espabilar siempre mucho, porque si no se iban a la alternativa, ¿no? Entonces teníamos que hacer, yo siempre Bueno, digo... Carmen, pero ha pasado de ser, digamos, una María a convertirse en elección de muchos, ¿eh? Sí, no, siempre ha sido una María mayoritaria. Pero yo siempre digo que una María Relly, una María música, una María valores, una María ahora valores cívicos, 3 Marías Trinidad. Y se puede educar muy bien en los espacios y los recovecos, ¿no? que nos deja el sistema educativo. Entonces, bien, yo creo que la clase de religión y los profes de religión siempre hemos hecho una apuesta importante por primar la experiencia humana como materia prima de nuestras clases. Quiero decir, al final la clase de Relly, como también describía antes Carmen, la clase de Relly ha sido un espacio privilegiado para entender la vida, por las últimas preguntas, por encontrar razones radicales para elegir la vida buena, para comprender la historia, la cultura, para relacionar el pasado con acontecimientos y decisiones éticas que afectan a la vida de la humanidad, para ver y entender el planeta como obra de la creación de la cual somos responsables. Fuimos los primeros ecologistas en las escuelas. Y por lo tanto no creo que sea un gran cambio, porque ya sabemos que abordar la experiencia humana como eje del conocimiento es fundamental. Y eso es una competencia. Una competencia, las competencias, es transformar aquello que creemos que es un saber teórico en materia prima que cambie y transforme el ser humano, que transforme a los alumnos que tenemos delante para que sepan abordar la vida de una forma eficaz, ¿no? Como dice la ley. Y hay un modelo, hay un tipo de experiencias humanas que solo y exclusivamente pueden leerse a la luz de la vida desde una perspectiva espiritual. Y eso es un poco el espacio propio de la clase de religión. Por lo tanto, creo que los profes de religión no vamos a tener un cambio enorme en lo que es el enfoque del área, pero sí que creo que vamos a tener muchas posibilidades de aprender mejor cómo eso puede transformar a un alumnado que ciertamente cada vez es más complejo. Y abordamos ahora muchos cambios de los últimos años, por supuesto toda esta inmersión en la tecnología, esperamos que luego Pedro nos ilumine la tecnología, pero no solo la tecnología. La pandemia ha dejado una herencia socioemocional muy dura en muchos de nuestros alumnos. Muy dura. El confinamiento hizo que vivieran la soledad de una manera profunda. Y también porque los jóvenes, Carmen, eran, digamos, los que tenían el punto puesto, porque eran los que contagiaban, y así se hizo ver. Sin embargo, todos estábamos confinados y ellos, los resultados que están ahora saliendo a nivel psicológico es muy difícil. Yo creo que toda esa dimensión emocional, moral, ética, toda la conflictividad que estamos viviendo en las escuelas, el incremento de la violencia escolar, de la violencia sexual, de los abusos dentro de los mismos pequeños, ¿no? Los suicidios, el incremento, hay muchas realidades, ¿no? Ahora que está esto de moda del chat GPT, si va a sustituirnos o no y ya no va a hacer falta. Mi pregunta es, ¿qué es lo que la tecnología no puede hacer? Esas horas mágicas de presencialidad, donde la relación interpersonal, Hombre, el tú a hoy tú... este café es impresionante. Sí, pero hay que vivir en la escuela como ese privilegio. O sea, la pregunta no es qué va a hacer la tecnología en vez de... La pregunta es ese tesoro de encuentro presencial, ¿para qué lo vamos a usar? Que ya no tenemos que gastarlo en que aprendan de memoria un montón de cosas que las llevamos todos en el bolsillo. Y entonces, ¿qué es lo que Google o el chat GPT no puede responder? Porque esa es la esencia y el sentido de cómo tenemos que diseñar la escuela de futuro. A nivel personal, Carmen, ¿cómo está viviendo todo este tiempo ahora mismo? A nivel personal, este tiempo, como todos los otros, ¿no? Escribiendo cuentos, porque además ahora soy abuela, y entonces antes escribía para mis hijos, ahora escribo para mis nietas, y escribiendo cuentos y buscando maneras de llegar a cada edad de una manera distinta, hoy con escuelas nuestras, y sin dejar de estudiar, de formarnos, de viajar, de ver otras cosas, de explorar. A los que nos ven en este momento, ¿qué le decimos, Carmen? Pues mantener viva no solo la ilusión, sino esa vocación primera que nos llevó al aula, a esa profesión tan maravillosa, como decía Carmen, ¿no? A lo mejor que se puede ser en la vida, que es ser profe de religión. Cualquier cosa, ¿verdad? Un aplauso, por favor. Carmen, gracias, gracias. Bueno, Unai, si antes hablábamos de aprender a cuidar, creo que ahora nos traes
tal y como soy. Imagínate que en un futuro no muy lejano, un alumno, una alumna, un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un amigo, se sienta al lado de ti y te dice: no te cansas de mí, aunque a veces sea un trasto, lo sé. Y no te importa invertir en mí, arriesgando sin miedo a perder. En ti yo encuentro descanso, eres mi cielo, mi suero y mi hogar. El motor que genera esperanza con un abrazo de sinceridad. Con una simple mirada adivinas lo que ocurre dentro de mí. No sé si yo te merezco, pero no quiero estar lejos de ti. Es tu voz la que me da la salida hacia un mundo pintado a color, que no encuentro sabor ni motivo mejor que tus brazos a la puesta de sol. Es tu amor el que cura mis heridas sin pedirme ninguna explicación, sin pedir condición, sin especulación. Tú me quieres tal y como soy, tal y como soy, tal y como soy. ¡Guau! Sin duda, Unai, él te quiere, yo también. Sí, sí. Bueno, pues tenemos la oportunidad ahora de estar con Pilar Macarro. Ella viene a hablarnos pues, de muchas cosas. Ella viene de mi tierra, es delegada diocesana de Cádiz y Ceuta. Y la verdad que estamos en un momento apasionante. Estamos en un momento apasionante. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, yo me sumo primero a la pasión por educar de la que ha hablado Carmen y me sumo a la gran oportunidad de la que ha hablado Carmen Pellicer. Estamos en un momento en el que efectivamente, no porque sea más de lo mismo, sino todo lo contrario, tenemos una gran oportunidad para que el mensaje de Jesús, que es el que cambia, transforma la vida, da sentido, horizonte, pues estamos en un momento clave para que en estos momentos tan cambiantes de la sociedad, de nuestros alumnos, yo además de ser la delegada de Cádiz y de Ceuta, soy profe de Relí y estoy en el aula con mis chavales de adolescentes del instituto y bueno, pues es un mundo de adolescentes que ya no es el mismo que era ni siquiera el año pasado. Entonces, en ese mundo que tenemos que educar, con esos alumnos, ese alumnado que tenemos delante, a los que tenemos que educar mirando al siglo XXI, no al siglo XX, que fue cuando yo nací, en 1964. Tengo 58 años. Nada. Con lo cual, el siglo XX pasó. Yo recibí una muy buena educación, pero esa educación que a mí me sirvió, pues no sirve para el siglo XXI. Entonces, sin embargo, lo que sí sirve Pilar, para el siglo XXI... eso te iba a decir, Pilar. Lo que sí sirve para el siglo XXI, Jesús
su mensaje transformador, la nueva sociedad que puede construirse a partir de ahí y un mundo más fraternal. Creo que el Papa Francisco nos está dando verdaderamente unos raíles sólidos a través de los cuales Fratelli Tutti, Laudato Si, tenemos ahí eso unido a la urgencia educativa, a la emergencia educativa de Benedicto XVI, ¿verdad?, y al Pacto Global por la Educación, yo creo que nos puede dar la clave para situarnos en este mundo que tenemos hoy, aprender a enseñar y aprender a evaluar. Pilar, sin duda cuando hablamos de valores, cuando hablamos del amor con mayúscula, cuando hablamos de entrega, cuando hablamos de pasión, de vocación, eso no pasa ni en el 20 ni en el 21. Y sin embargo, tal vez antes no era tan necesario y ahora es más que nunca. No fue nunca más fácil enseñar, ¿no? Programar. Bueno, fácil no es, fácil no es. Lo que sí es verdad es que ahora tenemos un horizonte mucho más despejado para hacer realmente lo que nosotros estamos convencidos que vale la pena hacer. ¿Qué vale la pena hacer? Vale la pena educar y evaluar teniendo en el horizonte no únicamente unos contenidos, sino teniendo en el horizonte un perfil competencial. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que la educación tiene que moverse hacia un saber actuar. Las competencias, un alumno competente o una persona competente es aquella que sabe actuar y que sabe actuar en su realidad concreta. ¿Qué es lo que es necesario para eso a la hora de enseñar nosotros? Pues es necesario que mostremos tantos valores de tantos siglos, 20 siglos, que han sido siempre anclas salvadoras de sociedades muy cambiantes también en su tiempo, porque no me digáis que la Edad Media no fue una transformación, ni la Ilustración, es decir, que desde el principio estamos encaminados hacia una transformación social, cultural y artística, y la religión nos lo pone pues bastante simple para con mucha sencillez ofrecer ese tesoro que llevamos en vasijas de barro. Entonces es la oportunidad. Pilar, y la oportunidad que nos da esta tarde la Fundación Edelvives, sin duda no se puede olvidar lo que nos pone el punto de atención, que es el tema de el camino se hace cuidando también. Y a veces el profesor se puede formar, pero tal vez no se cuida. ¿Quién cuida al cuidador? Como nos decía al comienzo. El cuidado, que no se lo ha inventado la Fundación, el cuidado ya nos lo ha mostrado bastante claramente primero el Papa Francisco en esta última andadura, ¿no? Y nosotros hemos cogido el testigo, y efectivamente el cuidado es algo que estamos necesitando el profesorado de religión, nuestros alumnos y también nuestra sociedad. Entonces, el cuidado forma parte, pues intrínseca de la educación. Y el cuidado y aprender a cuidar hace falta que lo hagamos también en clase y que sepamos, a mí que me ibais a preguntar sobre el tema de la evaluación, que sepamos también evaluar. ¿Qué evaluamos? ¿Y cómo? Bueno, pues la nueva forma nos quita del horizonte las dichosas y benditas calificaciones. Evaluar no es calificar, evaluar es acompañar un proceso, que lo hemos hecho siempre. Entonces, desde la clase de religión tenemos efectivamente que acompañar un proceso que el propio alumno descubra y que vaya situándose de una manera crítica
hacia esos aprendizajes. No se trata de evaluar contenido. Los contenidos, que ahora, como sabéis, se llaman saberes básicos, nos sirven y además los tenemos clarísimos porque los podemos meter en cualquiera de las situaciones de aprendizaje. Con lo cual, ¿de qué se trata? Pues de que cuando yo diseñe cómo voy a enseñar y qué voy a enseñar, a la vez pues sepa meter qué contenido del mensaje cristiano enlazo en esta situación de aprendizaje y cómo el alumno terminará situándose ante la sociedad desde una perspectiva nueva. Evaluar no es calificar. Y yo voy a jugar un poquito con el lema este. La clase de Relly cuenta porque en la vida no solo una nota cuenta. Qué bueno, qué bueno. Y Pilar, para terminar, y antes de darte las gracias, ¿qué les dirías a las personas que nos ven y sobre todo, qué te gustaría que hubiera llegado antes a la clase de Relly que ahora llega con este nuevo plan? Bueno, ¿Qué te hubiera gustado? Pues me hubiera gustado, me gusta, de hecho, el que ahora tenemos la oportunidad también el profesorado de ser más consciente de que no podemos enseñar lo que no vivimos, de que no podemos entusiasmar con algo que a nosotros no nos entusiasma. Con lo cual mi mayor consejo es acércate a Jesús, vive pegadita y pegadito a Él y Él te va a enseñar. El amor enseña a enseñar. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Pilar, de verdad que los testimonios de vida yo creo que siempre superan cualquier cosa que pudiéramos haber preparado antes. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Y a vosotros siempre. Y bueno, Unai, después de esto, ¿qué? ¿El amar? ¿Qué? ¿Amor? ¿Amar? ¿Amando? No te toca todavía. No me toca, ¿no? ¿Qué decía yo? No Pero tengo que meterme contigo mientras llega nuestra siguiente invitada, que en esta ocasión es Yolanda Lozano, y mientras ella llega, todo esto cómo se vive en clase, porque hablamos de teorías, hablamos de lo que está por llegar, de lo que ya tenemos, y mientras Yolanda coge su asiento, pues ¿cómo lo vives tú en clase cada día, Unai? Hombre, a mí me gusta mucho lo que ha dicho la compañera Pilar, porque si tú no entusiasmas, si tú no tienes tu vida de fe, si no estás pegadito a Jesús, es muy difícil que tú después transmitas entusiasmo, ¿no? Pues, sobre todo, ¿no? Y eso después se traduce en el simplemente pues relacionarte con los niños y las niñas. A la hora de relacionarte con ellos, a la hora de hablar con ellos y de hablar de Jesús, ellos lo entienden. A mí el otro día me decía un alumno, profe, ¿me estás contando la resurrección como si hubiera sido verdad? Digo, ¿que ha sido verdad? Dígamelo. Pues fíjate ahora cuando escuchemos Como si fuera. Pues imagínate. Pues imagínate ahora, Yolanda, que me relía la teología con la biología, con la vida y con todo. Y que además da resultado, Yolanda, es muy fuerte. Es licenciada en teología, licenciada en biología, y eso llevándolo a la práctica, siendo profe de Relly, metida en 1000 proyectos, yéndote en tu tiempo de que podría ser de ocio, haciendo misión. Yo quiero que me cuentes eso muy rápido, pero que me lo cuentes. Bueno, ¿por dónde comienzo? ¿Por la misión? ¿Por los proyectos? Por la vida por que la es vida. la que te empuja, la que te lleva, la que te apasiona. Lo primero decir que soy una apasionada de la vida, es lo primero que me define. Me gusta disfrutar de las cosas pequeñas, insignificantes, aparentemente insignificantes, pero para mí tienen mucha fuerza. Y eso también intento transmitirlo a mis alumnos cada día en la clase, ¿no? Que sepan disfrutar, porque la clave de la felicidad y del sentido de la vida es sacarle el sentido a todo lo que nos va ocurriendo cada día y en cada momento. Después, bueno pues, y malo. Bueno y malo también, saberlo integrar y saberlo gestionar, claro que sí. Y después pues tengo la suerte de también los veranos poder compartir con SED, con la ONG SED de Maristas, pues mi verano en un colegio de Ghana, en pleno corazón de África, lo cual aprendo también mucho allí, ¿no?
aprendo a valorar la vida, que ellos a veces la viven en este momento, pero mañana no saben si la pueden tener, y aprendo a esos valores que a veces en nuestro mundo se nos pueden descafeinar un poquito. Sí. Y allí lo viven con mucha fuerza. Entonces yo creo que la fuerza me la transmiten ellos más a mí que yo a ellos. Bueno, y también decir que muchos de los alumnos de segundo de bachiller que cuando salen me dicen, Yolanda, el año que viene apúntame que me voy contigo, ¿no? Qué Entonces bonito. también eso es bueno, a ellos también se les inculcan esos valores, ¿no? Saber compartir su tiempo con los más débiles, con los últimos, y muchos de ellos quieren compartir tiempo en África también con todos estos niños. Bueno, invitamos a que otros se unan a estos tipos de otros proyectos. Colegios, otros profesores de Reli, ¿no? Claro. Porque eso después se contagia. Es que no puedes contagiar lo que no vives, claro. Entonces, eso no es solamente hablar. Yo creo que nuestra presencia, hay un currículum no hablado, presencial, sino vivido, oculto, que lo transmite simplemente con la presencia, con la mirada, con la palabra, ¿no? Entonces, eso es lo que toca el corazón. Bueno, y encima tú quieres aterrizar. Y quieres aterrizar de manera realista, según pone aquí el guión, en ese currículum en el que, bueno, pues en el aula y concretamente de secundaria, que es lo que te toca, ¿no? Sí. Yo quiero hablar primero de algunas claves que creo que el currículum no la expresa muy claramente y creo que son básicas para un profesor de religión, ¿no? El currículum nos pone a la persona en el centro del currículum. Es verdad que siempre, en nuestra forma de enseñar, siempre ha estado la persona en el centro, pero ahora con mucha más fuerza, ¿no? El alumno es lo más importante de todo, independientemente de las competencias, el alumno tal cual, ¿no? Después nos invita a contribuir muy de cerca en esa maduración personal, en esa realización personal que se va a desplegar después en proyectos personales, profesionales, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que estar un poco ahí alerta. Hablaban antes del acompañar, ¿no? Pues nos invita precisamente a acompañar procesos, ¿no? A acompañar esos procesos vitales de cada uno de nuestros alumnos. Y eso supone encontrarnos con ellos, pararnos con ellos, dedicarle tiempo. No solamente son saberes ni son conocimientos, ¿no? Es el alumno en el centro. Y nos invita a acompañar procesos de desarrollo de interioridad, de espiritualidad, que es mucho más amplio que la religiosidad, experiencias religiosas, ¿no? Tenemos también alumnos que son musulmanes, que son de otras confesiones. Vamos a acompañar también desde su experiencia religiosa a esos alumnos que también necesitan de nosotros. Y humanizamos también, ¿no? Y nos ven abiertos a todo, que también creo que es importante. Bueno, da muchas claves, habla de la educación emocional, afectiva. Es tan importante en los jóvenes de hoy en día, ¿no? Que ellos sepan también, que sepan y conozcan qué le pasa, qué le ocurre, cómo pueden gestionar eso. Y a veces a quien van a buscarnos es a nosotros, a los profesores de religión, en un recreo, en un pasillo. Entonces, tenemos muchos aerópagos, ¿no? Dentro de nuestros colegios, donde podemos encontrarnos con el alumno, ¿no? Y podemos educar y gestionar también todo ese mundo afectivo, emocional, etcétera, ¿no? No es fácil, Yolanda. Sin Pero es embargo, apasionante. Es apasionante. Entonces, no se nos pone nada por delante. ¿Qué ejemplos podemos dar de Pues todo esto? hay muchos ejemplos. Pues desde un encuentro con un alumno, desde saber y hacer que las clases de religión también sean clases desde la vida, para la vida, hacia la vida y por la vida. Tenemos que traer la vida a la clase de religión. Y la clase de religión tiene que ir a la vida, porque si no, ni tiene autenticidad ni tiene coherencia. Entonces, creo que esa simbiosis entre la vida y la religión es esencial, ¿no? Y eso, el currículum también nos lo plasma muy bien. Nos habla de situaciones de aprendizaje, nos habla de mucha metodología. Porque, como han comentado ya mis compañeras, tenemos un currículum tremendamente abierto y flexible. Podemos simplemente dejar la imaginación libre y podemos plasmarlo todo, podemos hacerlo todo. Pero lo tenemos que hacer con pasión, con una motivación profunda y enganchando a los alumnos. Y una de las metodologías que nos propone el currículum, y yo creo que es clave para nosotros, es el aprendizaje-servicio, ¿no? Tenemos que traer la vida de nuestros alumnos al aula. Y la RELI tiene que ir también a sus vidas, ¿no?
Y entonces creo que esa es una de las metodologías más apasionantes que podemos tener y además de hacer la vida, porque es lo que le va a dar autenticidad a nuestras clases. Yolanda, muchísimas gracias. Para terminar, me gustaría que nos dijeras algún secreto, algo que te haya podido a ti hacer el que esas clases realmente sean vida en el día a día. Pues mira, yo soy una mujer convencida de lo que hago. Una mujer apasionada y entonces creo que simplemente es compartir lo que soy, ¿no? Sin más. Comparto lo que soy y le introduzco un poco de metodología, un poco de ilusión, un poco de que ellos también formen parte y sean protagonistas de ese proceso, ¿no? Que es tan importante. Y a veces son ellos los que me llevan, ¿no? Pero sí que diría la pasión, no puede faltar, que lo han dicho mis compañeros, el convencimiento de lo que vive, porque muchas veces no es lo que dice, sino es cómo lo vive. Y decía también mi compañera, ¿no? Decía que hay que estar enamorada. Entonces, O chiflao, como está este, ya verás. Chiflao. ¿No? Entonces, eso se contagia. Invito a todo profesor de religión que lo primero es cuidarse por dentro. Eso es lo primero. No podemos dar nada que no tengamos. Y después es que lo transmitimos solo. Es presencia. A veces es presencia y poco más. Y que el que nos busque nos encuentre siempre. El alumno está deseando, porque están faltos, pero que nos encuentren. Y el profesor de religión tenemos ahí una clave muy importante. Yolanda Lozano, millones de gracias por Nada, acompañarnos a ti, esta Susana. tarde. Y ahora le toca a Unai porque Casi. está chiflado por ti. Ya saben, a por todas. ¿Era o no era? Era, esta vez- ahora me toca, ahora me toca. Era. Chiflado Dios por ti. está chiflado por ti, se ha vuelto un poco majareta para hacerte feliz. Oh yeah, Dios está chiflado por ti, se parte y se reparte para quedarse junto a ti. Nos da su vida, nos da su amor, nos da su fuerza y su calor. Nos da su cuerpo, nos da el perdón, tu vida cambia de color. Como dice, Dios está chiflado por ti, se ha vuelto un poco majareta para hacerte feliz. Oh yeah, Dios está chiflado por ti, se parte y se reparte para quedarse junto a ti. Nos da el camino y la verdad y a Jesús para enseñar que siendo pobre y servicial se alcanza la felicidad. Dios está chiflado por ti, se ha vuelto un poco majareta para hacerte feliz. Oh yeah, Dios está chiflado por ti, se parte y se reparte para quedarse junto a ti. Oh yeah. Qué importante también dentro de las clases de religión esta tarea pastoral. O sea, es una ocasión única. La música engancha. Sí, la música despierta mucho el interés de los muchachos y aumenta la motivación y se transmiten muchos valores a través de la música, tanto los saberes básicos del área como valores del reino de Dios, a lo mejor no explícitos, que se pueden ampliar a todo el colegio, por ejemplo. A ver qué nos dice el maestro Pedro. A ver, a ver. Bueno, nuestro... Buenas tardes, Susana. Muy buenas tardes. Y a toda la sala. Bueno, educación primaria, mucho tema de redes, de todo lo que es innovación, licenciado en teología, Bueno, pedagogía. pedagogía y Bueno, maestro de educación primaria primero, que era Maestro Pedro. la base, y también experto en nuevas tecnologías y, ¿por qué no?, experto universitario en estudios flamencos.
¡Ole! Porque, ¡Ole! porque si hablamos de situaciones de aprendizaje y estamos en Andalucía, no podemos olvidar el flamenco, ¿no? Y toda nuestra religiosidad popular que lleva a todo. Bien, pero vamos a hablar del ámbito digital, que es el Bueno, que a algunos muchos... nos asusta, ¿eh? Algunos, sinceramente, yo decía, cuando antes nos conocíamos y hablábamos, Pedro, que las máquinas son máquinas. Sí. Y están dirigidas por nosotros, y por eso tenemos que estar al quite de esas máquinas. A ver, Somos ya muchos años de profesores que llevamos utilizando las nuevas tecnologías. Yo recuerdo mis primeros pasos allá cuando estaba en la concertada, ¿no? Ya ha llovido, pero en aquellos tiempos no había ni internet ayer. en los colegios. En aquellos tiempos no había ni ordenadores. Yo recorría los bancos para recoger los ordenadores que quitaban, para montar pequeñas salas de ordenadores en el colegio, ya en la pública sobre todo, ¿no? Y nos cedían esos ordenadores que en aquellos tiempos no... ¿Qué uso le dábamos? Bueno, ¿y para qué te sirve si es para escribir? Bueno, pues procesador de texto, pero poco a poco fuimos introduciendo y dándonos cuenta de que no solo los alumnos, sino la educación necesitaba del ámbito digital. Bueno, eso nos lo ha hecho muy bien ver la pandemia. La pandemia, pero estamos hablando todavía de mucho tiempo atrás, ¿no? Estamos hablando de 2005, 2006, cuando empiezan los proyectos TIC, y aquello vino para quedarse. Para quedarse. Y es cierto que costó y cuesta. Yo, por suerte, he podido tener compañeros alrededor mía, pues que como coordinador TIC desde aquel tiempo, ¿no? Después ha convertido TIC 2.0, PRODIG, TDE, ¿no? Actualmente. Pero es cierto que estábamos hablando de cuidar, de quién nos cuida a nosotros. Y evidentemente el profesorado tiene que también estar acompañado en estos procesos, ¿no? En estos procesos que son de cambio, y son procesos de cambio muy importantes. Porque claro, estamos hablando de profesionales que llevan mucho tiempo en la enseñanza, de que pues tienen su cierta edad y a lo mejor lo ven con mucho miedo, ¿no? Yo siempre a los compañeros en los cursos de formación y demás, siempre les digo, dejaros guiar vosotros también, por los propios chavales, que son los que os van a enseñar. Porque a veces tú no sabes utilizar una aplicación, pero ellos te pueden enseñar. Tú eres el que conduce, pero evidentemente tú puedes aprender. Nosotros aprendemos también mucho de ellos, ¿no? Y de todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje, que no solo es hacia ellos, sino también hacia nosotros, ¿no? Y en ese acompañamiento pues empezó ya hace muchos años pues, el tema de la comunidad virtual, que hay que agradecer a la Fundación Edelvives, ¿no? Que desde hace ya muchos años la apoya, casi desde el principio, y vino a, pues, nada más y nada menos que aglutina a más de 11.000 educadores religiosos en 82 países, ¿no? Esa plataforma pues, fue creciendo poco a poco, porque todo es empezar, pero tuvo mucho éxito, y del éxito que tuvo, pues incluso la convirtieron de pago, ¿no? Cuando todo tiene éxito, pues se convierte. Y gracias a la Fundación Edelvives, pues sigue vigente, porque apoya económicamente ese coste que tiene actualmente, y por supuesto es un acompañamiento para el profesorado. Ha sido, sigue siendo, ya después de más de 15 años, ¿no? Acompañamiento del profesorado, cuando en aquellos tiempos a lo mejor, pues habíamos algunos loquillos, que por aquí hay algunos, algún compañero, ¿no? Como Bati, que también es en esto, pues llevamos mucho tiempo en ello, y estábamos pues con grupos, con trabajos, con proyectos, incluso que cruzaban el charco, ¿no? Incluso yo me quedaba, cuando estaba dando secundaria, me quedaba con los alumnos a las 2 de la tarde, que eran unos jabatos, y después a las 3, para poder conectándonos con los alumnos de Perú vía telemática, ¿no? Y estoy hablando del año ya 2006, 2007, no de ahora recientemente, sino de hace una pila de años. Entonces, todo ese proceso, claro, a nosotros, a aquellos que sentimos curiosidad, que nos gusta y que también evangelizamos por las redes, ¿no? Porque hoy día evangelizar por las redes está también de en boga y es necesario, pues, bueno, nos introducimos y dedicamos muchas horas, pero los compañeros, madres de familia, padres de familia, ¿quién los acompaña? Es cierto que los centros de profesores, la formación, los acompaña. Pero tenemos también que tener en cuenta que, en este caso, hemos tenido siempre unos apoyos, Edelvives lo tiene, ¿no? En el ámbito digital. Desde que empezó todo aquello, pues ellos también se pusieron las pilas y ahorraron mucho trabajo a los profesores, y ahorran mucho trabajo a los profesores con sus plataformas digitales, ¿no? Y esas plataformas digitales las tenemos al servicio. ¿Qué podemos encontrar ahí, para los que seamos un poco más alejados? Es cierto que ahora se están poniendo las pilas, porque la pandemia ha sido un punto de inflexión para darnos cuenta, ¿no? De la necesidad y
que tenemos que poner, que nuestros alumnos son digitalmente competentes, pero que tenemos que también estar en su acompañamiento. Lo primero que hace, la primera actividad que hace un alumno fuera del colegio, y en el colegio a veces también, pero fuera del colegio, es el contacto con las pantallas. Y eso es una situación de aprendizaje realmente que tenemos que abordar y coger por los cuernos, como decimos aquí en Andalucía. Porque es muy importante educarles en ese acompañamiento. En ese acompañamiento, un acompañamiento que sea de respeto, un acompañamiento que sea de cuidado hacia ellos, pero también incluso de cuidado con lo que nos encontramos, ¿no? Saber distinguir distintas ofertas que nos ofrecen pues, las redes. Y sobre todo en el área de religión estamos llamados a ser cuidadosos con ellos en ese aspecto y a cuidarlos también. Y evidentemente estamos en un ámbito de evangelización digital también, ¿verdad? Pues acompañarles en lo que podemos encontrar del mensaje de Jesús, que lo traemos a nuestras aulas, ¿no? A nuestras actividades diarias y a nuestras actividades docentes. Maestro Pedro, ¿qué es lo más importante a la hora de saber usar estas tecnologías? Bueno, a veces no consiste en que sea un gran conocedor de aplicaciones, no consiste en que sea un experto en la aplicación, puesto que hay recursos REA, ¿no? Recursos de abiertos, hay editoriales como la Fundación del Vive con su plataforma del Vive Plus, ¿no? Pues nos da los recursos, aparte de tener las situaciones de aprendizaje, ¿no? En cada uno de los temas, nos dan esos recursos para esas situaciones de aprendizaje. Y en el aula concretamente, ¿cómo se vive eso? Bueno, es cierto que hace unos cuantos años ya el coger un ordenador era muy innovador. Hoy en día el tener un ordenador no es innovador, realmente. Es lo que haces con eso, es lo innovador. Y ahí pues la pandemia ha venido mucho que decir. Vamos a ser realistas. Se han puesto las pilas las propias administraciones porque no teníamos ni disponíamos de formación, de recursos, ¿no? Y por ejemplo, en Andalucía, pues evidentemente últimamente están llegando equipos y hay buenas conexiones y con lo cual se apuesta por la competencia digital, incluso por las STEAM, ¿no? Que son todas estas áreas, esta competencia clave que va relacionada con las áreas de ciencia, arquitectura, arte, ¿no? Que yo le incluyo STEAM, ¿no? Le incluyo la R de religión, evidentemente, porque también podemos trabajar la STEAM dentro del área de religión, pues hay compañeros que trabajamos robótica, programación, ¿vale? Todo lo relacionado. Pero en el día a día, que no se trata que todos tengamos conocimiento de todas las herramientas, a veces es imposible ya de la diversidad que hay, pero sí es cierto que somos conocedores de que hay unos bancos de recursos, que hay unos profesores, compañeros que nos acompañan en ese proceso. Por ejemplo, en la comunidad virtual hay muchísimos blogs, páginas web que nos ofrecen, incluso la propia plataforma de las editoriales, en este caso, el FanFest, con su plataforma Plus, nos ofrece todos esos recursos. Ya pues nos conectamos, podemos compartir incluso clases con compañeros, es decir, clases de varios docentes coeducando en un mismo grupo, ¿no? En este caso, profesores de religión. Podemos también incrustar en la plataforma Genial y Puzzle, es decir, aplicaciones que sin tener muchos conocimientos de ellas, nos ponen y nos acompañan en ese uso. Los niños no les hace falta. Es decir, no hace falta porque los niños son esponjas. Si son esponjas cuando son pequeños, en los digital también son esponjas y rápidamente ellos se ponen con cualquier herramienta. Lo único que, claro, nuestra responsabilidad es ofrecerles lo mejor de esas herramientas y dándole un sentido, ¿no? ¿Qué echa en falta el maestro Pedro en este caso en concreto, lo que es el tema de esta innovación? Bueno, ya no podemos decir que no tenemos recursos porque están llegando, ¿no? Ya no podemos decir que no tenemos formación porque los centros profesores y las propias plataformas la tenemos. Quizás lo que echamos en falta es el cuidado personal a nosotros, pero en el ámbito del tiempo, ¿no? Es muy difícil a veces, si somos padres de familia, si somos, pues no sé, a lo mejor ese reconocimiento del trabajo que existe por muchos profesionales, que se traslade también al profesorado de religión, porque realmente, no como me refiero como mérito, porque entre nosotros nos reconocemos, nos conocemos y lo trabajamos y nuestros alumnos lo reconocen. Pero sí es cierto que las administraciones en eso tienen que tener un poco más de sensibilidad con el profesor de religión y en este caso pues ofrecerle lo mismo que ofrecen los demás. Muchas veces todo surge y parte de nuestro tiempo privado y a veces
Pues bueno, hay compañeros que tienen su liberación, que tienen sus horitas para preparar sus clases en el propio centro. Quizá ahí las administraciones tengan que ponerse con nosotros ese punto, ¿no? Pero bueno, después que nosotros nos dejemos acompañar. No me refiero a mí en este caso, pero que sí os dejéis acompañar por nosotros, igual que yo, hay muchos compañeros, ¿vale?, en todas las comunidades y en todas las provincias, capaces de acompañar y con que llevamos muchos años intentando acompañar. Dejar que, digamos, pues la tecnología en el ámbito digital, que es inamovible, que se va a quedar, pues que lleguen y hay veces que te encuentras, bueno, pero es que yo no quiero meterme en... Bueno, pues deja, porque a lo mejor abres un campo al alumnado que a lo mejor es motivante también, ¿no? Y es cierto, como decían antes, estamos en una continua evaluación, es decir, todos los años nosotros somos examinados, ¿no? Evaluados por nuestros alumnos realmente también. Y ninguno de otros profesores tienen ese matiz, ¿no? Y a nivel personal, maestro Pedro, ¿con qué se queda de toda esta experiencia? Bueno, ya que... Bueno, sí es cierto que yo quizás por mi carisma tengo un carisma muy del servicio a los demás. Y un carisma que a veces pienso más, a mí me dice mi pareja, ¿no?, mi mujer en este caso, que no sabe decir que no. Y digo, es que no sé qué decir que no a ayudar, que es distinto, ¿no? Entonces, es cierto que mi filosofía, mi carisma, lo voy a decir vicenciano porque no es otro, que un carisma vicenciano, pues es el ayudar a los demás. Y para mí los pobres no solo son los que no pueden o llevarse algo a la boca, sino los pobres son los que tienen algún déficit, ¿no? Y los compañeros todos necesitan o tienen cualquier déficit, no solo a lo mejor en el ámbito digital, sino en acompañar, en dar un ánimo, en darle una orientación. Eso para mí es esencial. Y Maestro de hecho es lo que más vivo de ellos, lo que más Maestro disfruto. Pedro, muchísimas gracias, porque todos en el fondo, y ya lo dice Unai, estamos conectados. Muchas gracias, Conectados. Ana. Gracias a todos. Qué importante la conexión, ¿verdad? Mucho. Hasta con la mirada, a veces. A veces necesito un respiro para llenar los bolsillos y renovar mi DNI. Puede ser que no sea consciente de lo que pasa por mi mente, de lo que anhela mi raíz. Vivo tan ajeno a mí y a mi sentir que me asusta mi propia mirada. Fuera de tu cobertura y tu wifi hay aplicaciones desactualizadas y vuelvo a necesitar estar conectado a la vida que me das, estar conectado al presente nada más, estar conectado a cada emoción para que en mis lluvias siempre brille el sol. Tan automatizados, corazón acorazado, mi mente bailando en Plutón. Tan solo percibo la apariencia y no veo la trascendencia de cada verso, cada acción. Tu frecuencia sí frecuenta mi día. Hablas, pero estoy comunicando. Las interferencias crean malestar.
batería dura 4 ratos. Lo tengo claro, es mejor estar conectado a la vida que me das. Estar conectado al presente nada más. Estar conectado a cada emoción. Para que mis lluvias estar conectado a la vida que me das. Estar conectado a los que se cruzarán. Estar conectado desde el corazón. Para que en mis lluvias siempre brille el sol. Cuando en las lluvias brilla el sol, ¿qué pasa? Que sale el arcoíris, qué maravilla, ¿eh? El arcoíris, si te lo pierdes, te lo has perdido, porque eso sale, ¿verdad? Tú no puedes decir el domingo por la mañana a tus niños, vestirse que vamos a ir a ver arcoíris, ¿no? Pues bueno, en nuestras vidas seguro que hay lluvias y tormentas también, y granizo, ¿verdad? Lo único que nos hace falta es el sol. Y el sol es Jesús. Por eso hay que conectarse a la red wifi de Dios, que es libre, no tiene contraseña, no tiene límite de descarga. Así que simplemente tener el corazón conectado a la vida, a nuestro interior y a los demás. Estar conectado a la vida que me das. Estar conectado al presente nada más. Estar conectado a cada emoción. Para que en mis lluvias siempre brille Dios. Es brutal, es brutal, es brutal. Nice. Es playback, es playback. Bueno, ahora me tengo que poner un poco seria, perdonad. Don Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Un poco seria, ¿por qué, mujer? Fundaciones del Vives, cualquier cosa. No, hombre, Fundaciones del Vives yo creo que hay que ponerse serio ante el trabajo de los profesores de religión, tanto los que estáis aquí como los que están conectados. Es decir, recogiendo un poco, estamos conectados, estamos vinculados, como nos cantaba ahora Unai. Los profesores de religión estáis haciendo una labor grande, importante, y somos muchos los profesionales pues, que queremos estar también apoyando esa labor. Creemos en la clase de religión, creemos que la clase de religión cuenta y vosotros contáis para nosotros. Entonces, desde Fundaciones del Vives y desde las editoriales del Vives, pues los materiales que ponemos en vuestras manos no son solo productos que elaboramos para vender, sino que son plasmación y materiales que creemos que van a ser útiles en vuestro trabajo. Van a ser útiles porque están muy cuidados, ha aparecido el cuidado, ha estado recorriendo esta tarde, están muy cuidados y nacen de experiencias de aula. Es decir, muchas de las personas que aquí han hablado están detrás de algunos de los materiales. Nos esforzamos por establecer redes, porque lo que vosotros veis cuando un libro llega a vuestras manos no responda solo a un planteamiento teórico de una oficina, sino que sea un mosaico de inquietudes, de experiencias, de actividades, de herramientas que vosotros nos hacéis llegar. Y eso es lo que vais a encontrar en los materiales, es decir, en los proyectos que cada día pues, los compañeros comerciales acercan a vuestros centros. Veréis que hay un esfuerzo porque este currículum, que yo creo que nos encontramos ante el mejor currículum, yo he sido profesor de religión
y creo que estamos ante el mejor currículum que hemos tenido nunca en la asignatura. Y eso, aparte de que esté reflejado aquí ese currículum, queremos que pase por el tamiz de lo que vosotros hacéis. Y eso es lo que vais a encontrar en los materiales. Hay mucho de aprendizaje-servicio, hay mucho de educación de la interioridad, hay mucho de Andalucía, es decir, no, aquí pone la pegatinta de Andalucía no solo porque toque Andalucía, sino porque nos interesa también que los materiales, desde infantil hasta secundaria, haya elementos propios de nuestra vivencia de la fe cristiana. Es decir, se ha hecho aquí mención al flamenco, a la religiosidad popular, a la Semana Santa, a personajes tan significativos que han pasado por aquí y que han servido para tejer la propia fe de nuestra Iglesia. Pues digo, no voy a nombrar ninguno porque siempre te deja alguno, pero en el caso, digo, estamos en Málaga, pues escuchar que también en la clase de religión María Zambrano, que Juan de la Cruz convirtiera Jaén y Granada en su escritorio, pues no son cosas baladí. Y que eso esté reflejado en los materiales, yo creo que es importante. Veréis que para lo práctico seguro que también preocupa. La idea es facilitar lo más posible vuestro trabajo. Es decir, que de verdad os podáis dedicar a lo que también se comentaba antes de ese contacto personal y ese establecer vínculos y ese llevar los saberes básicos desde la propia vida. Entonces, que toda la parte del trabajo, de programaciones, de evaluación, lo tengáis lo más sencillo posible. En el caso de Andalucía, sabéis que la Junta ha pedido a la hora de programar, aunque el currículum es el mismo, pero que tengamos en cuenta algunos elementos, en las programaciones que vais a encontrar de los materiales de primaria, veréis que responde a esa peculiaridad propia que vosotros vais a tener que tener en cuenta a la hora de programar. Entonces, desde ahí, es decir, yo creo que a la hora de preparar los materiales, sí nos preocupa mucho que sean útiles, que el niño cuando los coja, el libro no se caiga de las manos, que una situación de aprendizaje cuando la planteamos pues sea realizable en el tiempo y en el poco tiempo que tenemos, y sabiendo que va a coincidir con la jornada de no sé qué, con el puente de no sé cuánto, y al final las sesiones pues quedan muy reducidas, pues que el material sea manejable y rico en ese sentido, y que se abra pues a las nuevas metodologías que también aquí se han planteado, es decir, por la metodología activa, las rutinas de pensamiento que los alumnos están habituados a trabajar en otras asignaturas, pues que entren en la asignatura de religión y que el aprendizaje competencial también entre en la asignatura de religión. Es decir, que no vale solo con aprenderse la bienaventuranza, el Poman Joan Milim Papa, que lo aprendimos cuando empezábamos a estudiar, sino qué forma de estar en el mundo nace de esa bienaventuranza. Es decir, yo como padre o tú como adolescente, ¿qué significa para ti en medio de tu entorno ser pobre de espíritu? Y que ahí lo reflejemos en cada una de estas situaciones de aprendizaje. Es decir, proyecto de religión, los que conozcáis del Vives, por primera vez lo hemos situado en el mismo proyecto que el resto de asignaturas. Es decir, FanFest es el proyecto del Vives para todas las asignaturas. Queríamos que la religión no vaya aparte, es decir, va a ser el mismo proyecto, enfoque que el resto de asignaturas. Y fan, la religión tiene mucho de fan, y de fan con mayúsculas, y de fan que aporta sentido, y ese acento también en la alegría, es decir, un elemento que también ha salido aquí en algún momento. Es decir, queríamos resaltar que los materiales aporten alegría en un contexto que es complejo. Alegría para los alumnos, por la historia que venimos, que ha ido saliendo, y también alegría para vosotros, para los profesores. Y poner el acento también en el cuidado de cada uno de vosotros. Evidentemente los libros los hacemos para venderlos y
y ojalá os funcione bien, funcione en el aula, pero también esos libros nos permiten también acompañar el proceso, la formación de cada uno de vosotros. Es decir, y ahí sí intentamos establecer y escuchar pues, las necesidades tanto de las delegaciones diocesanas de enseñanza, con las que colaboramos. Hemos estado en el congreso que se celebró antes de Navidad, apoyando y poniendo el acento en la clase de religión, y también en las escuelas católicas, los centros concertados, para las distintas necesidades formativas que os van surgiendo. Es decir, para detectar pues, en estas nuevas metodologías, en cómo trabajamos el aprendizaje-servicio, cómo educamos la interioridad, cómo trabajamos lo digital, pues que ahí ofreceros herramientas porque vosotros sois importantes igual que los alumnos lo son, y en la medida en que os cuidemos a vosotros estamos cuidando a los alumnos, y todo eso nace de proyectos pues, que queremos que sean lo más profesionales posibles, lo mejor planteados posibles, y desde ahí pues, ofrecer otras perspectivas. Es decir, ya así por también hablar de este tema de la alegría pues, y del cuidado, pues cómo ponemos en marcha otra iniciativa. Es decir, algunos de vosotros, digo, ya estuvisteis presentes porque ya llevamos 2 sesiones. Hemos organizado para profesores de religión un viaje a Tierra Santa directamente con profesorado de religión. Digo, algunos compañeros, digo, no, imagino que estarán por ahí, porque compañeros de Jaén, de Málaga, participaron con nosotros en verano cuando estuvimos el verano pasado, y es volver a las raíces para desde ahí vivir con los alumnos. Todas estas son experiencias que queremos vivir con vosotros y que ojalá pues conecten. Y un poco ese es el planteamiento, es decir, yo invito a que de verdad ojeéis los materiales porque están hechos con mucho cariño, están hechos a partir de lo que vosotros nos habéis aportado, están hechos desde la experiencia del aula, desde esta importancia pues, de todos estos elementos que hemos ido presentando, y con una apuesta muy grande por la parte digital, como maestro Pedro nos comentaba. Es decir, por primera vez la asignatura de religión se inserta en la plataforma del Vives Digital Plus en las mismas condiciones que el resto de asignaturas, con un libro 100% digital, 100% editable, es decir, podéis manejar, cambiar, poner materiales, añadir materiales propios que tengáis, vídeos, trabajos que hagáis con vuestros alumnos. Permite trabajar también un Canva interactivo donde podéis ir viendo el proceso que siguen vuestros alumnos en la realización de los proyectos, pues desde ahí. Yo simplemente, Susana, digo, me estoy alargando, también has dicho que te has puesto serio y ya ¿Me he tenido que poner seria o no? Me ha asustado. No, Nada, yo solo quería agradeceros, de verdad, digo, tanto a los que estáis aquí como a los que estáis a través de las redes, la labor que realizáis. Es decir, digo, como padre y también como ciudadano. Es decir, yo creo que la clase de religión cuenta para todo y ojalá pudiera contar para todo. Es decir, posiblemente no vamos a hacer que todos nuestros alumnos sean creyentes, pero sí, ojalá consigamos que vean la fe como una opción válida e inteligente. Es decir, que puede y sin duda tiene una aportación muy grande a la sociedad. Y que nos veáis a Edelvives como compañeros en este camino. Es decir, nosotros nos sentimos parte de la educación, una parte importante, somos una entidad que nace de los maristas, que tienen su eje vertebral en la educación, y nosotros como editorial también lo tenemos. Entonces, que nos veáis como compañeros de camino. De verdad que cualquier necesidad, como que tenéis contacto con los comerciales que visitan vuestras zonas, con nosotros, está por aquí Rafael Triviño, que es de aquí de Málaga, pues necesidades que tengáis, ojear los materiales, dudas que os surjan, inquietudes, pues compartirlas y vernos de verdad como compañeros. Y nada, ojalá esta oportunidad que nos brinda el nuevo currículum de religión sirva para engrandecer la asignatura y sobre todo para engrandecer vuestro trabajo, que yo creo que nunca, yo siempre digo que es una tarea heroica la que hacéis los profesores de religión, y sobre todo sirva para
hacer grande a cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Bueno, eso era un poco. Antonio, muchísimas gracias. Hemos conseguido hacer ese repaso que queríamos, que no era fácil en tan poco tiempo poder sintetizar todo lo que esta tarde teníamos preparado. No sé cómo vamos de tiempo. Fenomenal. Fenomenal. Estamos bien. ¿Alguna pregunta rápida? ¿Alguien en concreto? Ya que me dice que vamos bien. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo que os surja a raíz de todo lo que hemos estado hablando, diciendo, comentando? Creo que ha quedado claro, si nadie más. ¿Cuándo es el viaje de Tierra Santa? ¿Es gratis el viaje? Ahí pregunta Pablo Corotada. Bueno, los viajes a Tierra Santa, ahora mismo hay abierto el plazo para inscribirse en verano, en el mes de julio. La fecha exacta no me la sé, Juan José. ¿Tú le... 10 al 19. Del día 19 de julio hay un viaje a Tierra Santa donde se visitan todos los lugares vinculados a Jesús, desde Galilea hasta llegar a Jerusalén. Y también hay planteado un viaje a Turquía para hacer la ruta de San Pablo. Aquí la opción lo hemos planteado pues para que sea asequible, pero claro, lo que es el viaje pues hay que pagarlo, pero sí está muy ajustado para que se pueda hacer. Y el enfoque está hecho para profesores de religión, es decir, en un viaje a Tierra Santa evidentemente se trata la vida de Jesús, pero el enfoque es un poco cómo educar desde esa visita a los Pues yo voy a levantar la mano, también podría estar abierto tal vez a padres o tal que pudieran estar interesados en conocer eso de primera mano y por qué no. Eso seguro, iniciativa en fundaciones del Vive, una de las funciones que a veces nos metemos en demasiados fregados, decía maestro Pedro, que no sabía decir que no, a nosotros nos pasa también un poco eso, pero el proyecto se llama En Camino con Fundaciones del Vive. Ahora mismo está abierto para profesores, pero ojalá se pueda, o incluso ahora también surgía la posibilidad de hacerlo con alumnos. Pues ¿por qué no plantearnos a lo mejor Tierra Santa un poco más comprometido, pero o Roma o el Camino de Santiago, claro plantearlo también desde esta visión pedagógica? Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta tarde. Antonio, gracias, Susana. Aquí, Carmen Velasco, Carmen Pellicer, Pilar Macarro, Yolanda Lázaro y nuestro maestro Pedro. Yo creo que ha sido un privilegio poder compartir con todos vosotros esta experiencia de vida y de fe, por supuestísimo. Y como madre, pues os doy las gracias porque tengo la oportunidad de que mis hijos pues han estado en esas clases de religión y sin duda llevan un sello que les hace también el ver la vida de otra manera y de otra manera de actuar y de ser. Así que empezábamos con un aplauso a los profesores, terminamos también con ese aplauso a los que están a través de la cámara y todos los que estáis aquí. Y Unai, creo que tienes un himno que se hizo pues para ese congreso, ¿no?, de religión católica en nuestra tierra, en Andalucía, y que has tenido la dicha de componer y hoy vamos a clausurar con eso. ¿Unas palabras, maestro? Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un ratito muy enriquecedor y salgo con las pilas cargadas, totalmente, como profesor de religión. Sí, sí. Muchas gracias, Unai. Así. Para entender la realidad, para vivir con corazón, para saber a dónde vas, dale like a Dios.
la verdad. Somos semillas, esperanza, somos luz para las familias, nuestra infancia y juventud. Descargo, reenvío su amor con gratitud. Comparto mi hashtag, es la cruz de Jesús. Somos docentes enviados a anunciar la buena noticia, que Jesús es la verdad. Somos semillas, esperanza, somos luz para las familias, nuestra infancia y juventud. Somos enviados por amor. Somos la buena noticia. Esperanza, somos luz para las familias, nuestra infancia y juventud. Muchas gracias. Unai Quirós, la clase de Relly cuenta. Hasta siempre. Gracias.